fundamentales para que la vida que está por sobre el suelo se desarrolle, ¿ya? Y específicamente nos vamos a detener en hablar en algo bien paradójico, que es justamente la agricultura. La agricultura, si bien es una actividad necesaria para el cultivo de los vegetales, para tener frutas y verduras, es uno de los más peligrosos, ¿ya? Eh, para dañar el suelo, ¿ya? Es uno de los agentes más asesinos del suelo, ¿ya? Es algo paradójico porque la actividad agrícola genera vida en cierta forma, pero la verdad es que es una vida artificial. Ya, pasamos a la segunda diapositiva. La vegetación sirve para... Ya. ¿Qué es el suelo? Vamos a definir primero qué es el suelo, ¿ya? Vamos a decir que el suelo es una mezcla de minerales orgánicos, ¿ya? Bacterias, aguas y aire. Se forma por la acción de la temperatura, el agua, el viento, los animales y las plantas sobre las rocas, ¿ya? Es decir, es todo un conjunto, es una mezcla. Hay componentes vivos y hay componentes que son minerales que no son vivos. Estos factores descomponen las rocas en partículas muy finas, muy pequeñas, y así forman el suelo. La roca viene desde el fondo, desde las profundidades, de una roca compacta que se llama roca madre, pero producto, ¿no es cierto?, del agua, de la erosión que provoca el agua, el viento, los mismos microorganismos van degradando la roca y se va convirtiendo en pequeñas partículas que dan origen a lo que nosotros llamamos suelo. La siguiente, profesor. Bien, aquí tenemos, ¿no es cierto?, una fotografía que muestra las capas que uno puede observar del suelo a medida que uno asciende en profundidad, ¿ya? Tenemos la primera capita que es muy delgada, que se llama horizonte cero, que es donde crece la vegetación que nosotros vemos, ¿ya? Abarca unos poquitos centímetros y se caracteriza porque tiene una abundante cantidad de materia orgánica. La materia orgánica son nutrientes, ¿ya?, que le sirven a las plantas, a los hongos y a los organismos en general que viven en el suelo. Más profundamente tenemos el horizonte A, que es rico también en materia orgánica, es húmedo, se mantiene la humedad, y las raíces crecen en esta zona, también llamada rizósfera, ¿ya? Porque ahí encontramos las raíces no llegan hasta las profundidades de la tierra, llegan hasta una cierta profundidad nada más, y que corresponde al horizonte A. ¿Ya? Luego tenemos el horizonte B, que son principalmente elementos minerales muy finos, el horizonte C, que son fragmentos de roca, piedras, ¿ya? Y ya por último tenemos el horizonte D, que es la roca madre, que es una roca compacta, muy dura y muy ancha. A la siguiente, profesor. Ya, los principales tipos y causas de degradación del suelo. El suelo tiende a degradarse, tiende a destruirse. Y hay diferentes agentes que lo provocan. Algunos son naturales y otros son provocados por el ser humano, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la erosión del viento. Un 28% de la degradación del suelo es producto del viento, ¿ya? El viento con su energía cinética, ¿ya? Toma contacto con las partículas que están en la superficie del suelo y las arrastra hacia otras zonas, ¿ya? Eso es erosión. También tenemos la degradación química, que aproximadamente un 12%, ¿ya? Y aquí el ser humano interviene en este proceso, principalmente por la contaminación que produce. Degradación física, un 4%, que básicamente podrían ser la radiación solar, por ejemplo, ¿ya? El golpe que tiene el agua cuando choca con la tierra, ¿ya? Esos son procesos físicos. Erosión del agua, cuando hay inundaciones, por ejemplo, y escurrimientos, ¿ya? Los ríos, por ejemplo, un desborde de un canal o de un río arrastra la tierra y la mueve hacia otras zonas. Otras causas son la actividad agrícola, ¿ya? Y ahí en este punto yo después me voy a centrar más, un 27%, el pastoreo excesivo, es decir, vacas, caballos, ¿ya? Y otro tipo de animales herbívoros que se alimentan del pasto también desgastan el suelo. La actividad industrial, aproximadamente un 1%, la deforestación, un 30%, ¿ya? Este es un punto muy importante, esto da para otro tema más también, hablar acerca de la deforestación y cómo esta afecta a la tierra. Y el uso excesivo de la vegetación, como por ejemplo para sacar leña. Siguiente.
Ya. Aquí tenemos varias fotografías que nos muestran los diferentes agentes que destruyen el suelo, ¿ah? O los llamados, podríamos decir, asesinos del suelo. Tenemos por un lado la contaminación, en este caso podemos ver contaminación agroquímica, ¿ya? Aquí podemos ver un avión que está fumigando, que está tirando fertilizante, aquí tenemos otro tractor también. Estas sustancias llegan a la tierra, se absorben, ¿ah? Varios centímetros hacia las profundidades y matan todo lo vivo que pueda existir en la tierra. Tenemos la erosión, que ya les decía, el viento, del agua, el sellado que a veces ocurre cuando el golpeteo de la lluvia o el golpeteo de los riegos, ¿ya? En la agricultura hay que regar las plantas, ¿no es cierto? Y esas gotitas caen al suelo y al golpear hacen que las partículas más finas se vayan al fondo y las más gruesas formen una capa dura, como una costra, en la superficie. Bueno, tenemos los desbordes de los ríos, ¿no es cierto? Pérdida de materia orgánica, ya sea por arrastre, ¿ya? Por el exceso de agua o de lluvias, ¿ya? Y la pérdida de la biodiversidad. Ya, sigamos. Ya, uso de los fertilizantes en agricultura. Este es para mí, uno de los principales asesinos del suelo, ¿ya? Y les decía que es paradójico porque la agricultura básicamente está pensada en la producción de vegetales, ¿ya? Sin embargo, esta producción de vegetales se vuelve totalmente dependiente de los agroquímicos. Es decir, el suelo se muere. Por naturaleza o de manera natural, el suelo debería tener todos los recursos necesarios para que las plantas puedan crecer y desarrollarse de manera óptima, ¿ya? Sin embargo, cuando el agricultor quiere, ¿no es cierto?, emprender un cultivo de alguna especie vegetal, lo hace de manera extensiva, intensiva, es decir, muchos. Por ejemplo, un predio, varias hectáreas de muchas lechugas, ¿ya? Tenemos cientos o miles de lechugas. Entonces, el agricultor quiere tener una buena producción porque quiere tener buenas ganancias, es un negocio. Entonces, para eso utiliza agroquímicos que ayudan a que las plantas crezcan más rápido. Pero eso trae una consecuencia, que mata el suelo, ¿ya? O sea, el suelo pierde sus propiedades, ¿ya?, naturales para que las plantas se puedan desarrollar y crecer sin la necesidad de agentes químicos externos. Aquí, por ejemplo, vemos acá una fotografía muy hermosa de una planta, ¿ya? Y en el interior de la tierra, lo que se ve acá no son raíces propiamente tal. Creo algo estúpido para hacerme Hay un micrófono ahí. Ya. Aquí se ven las raíces, ¿ya? Que no son todo lo que se ve acá. El resto, esto blanco que se ve alrededor, son hongos, ¿ya? Hongos, ¿ya?, principalmente micorrizas, del género de las micorrizas, que son fundamentales, se asocian con las raíces y les ayudan a absorber los nutrientes que se encuentran en las cavidades más pequeñas donde las raíces no pueden llegar. Aquí hay una asociación simbiótica, ¿ya?, de cooperación entre los hongos y las plantas. Y esos puntitos que se ven acá, ¿ya?, como iluminados, son bacterias, son colonias bacterianas que también ayudan a tomar el nitrógeno que está en la tierra, ¿ya?, en forma de materia orgánica, y se lo llevan a la planta, ¿ya? Es decir, los microorganismos que se encuentran en el suelo son los verdaderos responsables de que las plantas puedan obtener todos los nutrientes que necesitan, ¿ya?, sin necesidad de agregar sustancias químicas externas. Siguiente. Ya, aquí tenemos otro proceso que es la lixiviación, ¿ya? Cuando se incorporan sustancias químicas, como por ejemplo agroquímicos, al suelo, ¿ya?, parte de estos agroquímicos se absorben a la tierra y se van hacia las aguas subterráneas, ¿ya? Debajo de la tierra hay agua y se contamina el agua, ¿ya? Esa agua corre por debajo de la tierra y finalmente llega, ¿no es cierto?, a un lago, a un río o a un pozo de una persona, ¿ya? Y la persona puede estar tomando agua, por ejemplo, del pozo, agua contaminada, ¿ya?, con sustancias químicas que pueden ser incluso hasta cancerígenas. Entonces, la eutroficación se refiere al exceso de nutrientes que puede tener el suelo
y que son arrastrados, por ejemplo, por el agua y se depositan en un lago y forman una capa vegetal, ¿ya? Que puede llegar a convertir un lago, por ejemplo, en un pantano. Siguiente. Ya. Los cultivos con el exceso de fertilizantes se vuelven débiles, se debilitan desde el punto de vista de la contención de enfermedades. Podemos ver acá una hoja, por ejemplo, de una planta, ¿ya? Que está afectada por hongos patógenos, ¿ya? Ojo, cuando hablamos de hongos, pueden existir hongos buenos y hongos malos, ¿ya? Los patógenos son los malos, ¿ya? Y cuando las plantas son expuestas con exceso a fertilizantes, se vuelven débiles y se enferman, como podemos ver acá en frutales. Por lo tanto, el agricultor que usa fertilizantes necesariamente va a tener que usar después otros agroquímicos que ayuden a combatir hongos, que ayuden a combatir bacterias patógenas y otros organismos que pueden dañar sus cultivos, ¿ya? O sea, produce una dependencia de los agroquímicos. Siguiente. Los fertilizantes, en general, lo que aportan son nutrientes, ¿ya? Exclusivamente elementos que contienen nitrógeno, fósforo y potasio, ¿ya? Estos elementos químicos son necesarios para el crecimiento de las plantas, ¿ya? Hay otros nutrientes secundarios como calcio, magnesio, sodio y azufre que también son importantes para el crecimiento de las plantas, y los micronutrientes, que son pequeñas cantidades que se necesitan, como boro, cobalto, cobre, hierro, magnesio, etc. ¿Ya? Todos estos son nutrientes que las plantas necesitan. Pero lamentablemente estos nutrientes se van acumulando, ¿ya? En el suelo, se absorben y producen la intoxicación de todos los organismos que viven en el suelo, provocando un desequilibrio biogeoquímico, ¿ya? Y originando, ¿no es cierto?, la muerte del suelo. Siguiente. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, cómo de diferentes métodos se incorporan los agroquímicos, ya sean fertilizantes o insecticidas o plaguicidas, a los cultivos, ¿ya? De manera manual, personas que además están peligrando porque respiran parte de estos gases que son muy perjudiciales para la salud, en un avión o en un tractor. Siguiente. Ya, aquí me gustaría mostrarles, chiquillos, un video muy bonito, ¿ya? Tenemos tiempo, ¿no es cierto, profesora? Dura 12 minutos el video. Sí, profesor, tenemos tiempo. Ya. Al tiro comparto el video. Si me dan un segundito para yo poder abrir acá YouTube y ustedes lo puedan ver. Vamos a ver el video entonces. Me tienen que confirmar, me pueden confirmar por el chat si ven o no se ve la pantalla de YouTube. ¿Todos pueden ver la pantalla? Se ve. ¿Sí? Sí, yo la veo. Ya, se ve excelente. Ya, ahora vamos a Sí, ver si profe. se escucha. Ahora vamos a comprobar el sonido. A ver, veamos el sonido. ¿Escuchan? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ya, se genial. escucha. Entonces. Profe. Ya, ¿están todos cómodos para ver el video? ¿Estamos todos listos? Sí. sin problema. Ya, genial. Vamos entonces. Las plantas sanas necesitan un suelo saludable para poder crecer. Para poder absorber exactamente lo que necesitan las plantas, el suelo tiene que tener los minerales y la vida necesaria. Una investigación científica demuestra que por el uso masivo de abono sintético con sal, el suelo no tiene más la biología necesaria para un crecimiento sano de las plantas. Se usa abono sintético desde un periodo en el que no había conocimiento del efecto a largo plazo. Para los agricultores, este abono era una maravilla. Las cosechas se duplicaban y los agricultores podían producir alimentos para una población creciente. Pero ahora, después de años de uso de abono sintético, se descubren las consecuencias en el suelo. Cada vez hay menos minerales nutrientes en el suelo. De esta manera las plantas se debilitan y se ponen enfermas más rápidamente. No están más protegidas,
sino que se vuelven más vulnerables a ataques de bacterias y hongos. El uso de abono sintético provoca también que el agricultor tenga que labrar su tierra cada vez más profundo porque la tierra se compacta más rápidamente. Esto es costoso para el agricultor y desastroso para el suelo. Hay métodos mucho mejores. Por lo general no se sabe que las raíces de las plantas se desarrollan mejor en una zona radicular antigua. Aquí se ve el método de arar volteando el suelo 25 centímetros. De esta manera a la planta le cuesta mucho más esfuerzo para llegar a los miles de mini túneles hechos por otras plantas con sus raíces. Muchas veces ni tan siquiera las raíces atraviesan la durísima suela del labor por labrar la tierra con maquinaria pesada. El método de cultivo superficial nos da una solución posible. Con este método de poca profundidad, las raíces pueden aprovechar más rápidamente los túneles de las plantas anteriores. Las raíces solo tienen que esforzarse cuando llegan al final de los túneles. Entonces, se puede enraizar más profundo año tras año. De esta manera, hay más disponibilidad de humedad y suelo para crecer. El control de plagas con tratamientos químicos no es mucho más que tratar y ocultar los síntomas de la enfermedad. Las plantas sanas tienen la capacidad de mantener las enfermedades a raya. Como reacción a los efectos negativos del uso de abonos sintéticos, se usan productos de control de plagas para salvar la cosecha. Nuestra conclusión es que las plantas que solo reciben abono sintético siempre se ponen enfermas. El abono sintético es la causa directa del uso de la mayoría de productos plaguicidas. Para solucionar el problema mundial de exceso de abono sintético, hay que romper el círculo vicioso. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo podemos mejorar el suelo? La respuesta es sorprendentemente simple, pero necesita una breve explicación. Como todos los organismos en la Tierra, la planta no funciona de forma individual. La salud y el crecimiento dependen de la cooperación con bacterias y hongos especiales. Plantas, hongos y bacterias forman un sistema maravilloso basado en un sistema que es una especie de trueque. ¿Cómo funciona esto? Los hongos y las bacterias suministran nutrientes del suelo difíciles de extraer y las plantas suministran a cambio azúcares en forma de glucosa. Para explicar este sistema, vamos a explicar las bacterias y los hongos de forma separada. Las plantas tienen un problema. Las raíces finas de la planta tienen una capacidad de absorción limitada. Ocupan solo entre 4 y 7% del volumen del suelo y de media tienen el mismo grosor que un pelo. Su vida es bastante corta, solo unas 3 semanas. Por lo cual las plantas dependen de ayuda desde el exterior. Con sus raíces de absorción, las plantas buscan la cooperación explicada anteriormente. Si no lo consigue, se mueren. Si lo consiguen, es el inicio de una bonita relación. Desde ahora se puede realizar una simbiosis. Para las plantas, los minerales son difíciles de extraer del suelo. Pero las rizobacterias son muy buenas en esto, sobre todo en la liberación de fosfato, que es muy importante para la planta. Estas bacterias ejecutan muchas funciones importantes, de las cuales una es muy especial. Las rizobacterias forman alrededor de las raíces un sistema defensivo natural. Los atacantes externos de la planta se mantienen fuera simplemente por su presencia física. En consecuencia, las bacterias patógenas ya no pueden entrar. Las rizobacterias están interesadas porque la planta las alimenta con nutrientes. Pero las bacterias necesitan ayuda también, no son viajeras. Las colonias de bacterias no pueden ir y venir entre los minerales y las raíces. La mayoría de los minerales que están en la Tierra están fuera del alcance de las raíces y por lo tanto también de las rizobacterias, ya que solo se pueden establecer cerca de las raíces. Ya hemos demostrado antes que el espacio de absorción es pequeño.
Los hongos micorríficos pueden aumentar drásticamente esta capacidad de absorción. Suena como un desarrollo moderno, pero no lo es. Es más, los hongos han existido siempre, pero por la modernización se han perdido de vista y están presentes de forma esporádica por el uso prolongado de abono sintético. Los hongos micorríficos siempre han vivido en simbiosis con las raíces de las plantas. Este tipo de hongo forma un nexo vivo dentro de la raíz y lo transforma en un sistema de absorción y transporte. Estos hongos son esenciales para un crecimiento sano de la planta. Las micorrizas en la raíz son tan normales como los gránulos de clorofila en la hoja. Por esto no puede haber discusión posible. Como hemos dicho antes, el grosor de las raíces de absorción es de 0,2 milímetros. Por ello, solo pueden crecer en los macroporos, como se puede apreciar aquí. Ahora con el zoom vamos a ver qué pasa cuando una planta obtiene ayuda de un hongo micorrífico. Los hilos de los hongos son bastante más delgados que los de la mayoría de las bacterias. Tienen un grosor de solo 3 micrón. Con estos hilos pueden crecer dentro los microporos, que es donde está almacenada la mayor parte de nutrientes y agua. Sin esta ayuda las plantas no alcanzarían nunca estos espacios. No son las raíces, sino que son los hilos de los hongos los responsables de la absorción de nutrientes y agua. A través de estos hilos largos y finos, que asumen la totalidad de la absorción de minerales de las raíces, se puede llegar a distancias más lejanas. Los minerales que se encuentran más lejanos y los minerales que están bloqueados en la tierra se absorben más fácilmente. Los hilos largos, o hifas, llegan fácilmente 1 kilómetro en una cucharita de tierra. La capacidad de absorción con micorrizas es de media 7 veces superior. Por ello se puede cultivar con menos humedad y las malas hierbas aparecen difícilmente por la competencia por el espacio. La recompensa para el hongo es la glucosa y para la planta es un alcance más largo. Por este intercambio único y constante entre planta, bacterias y hongos hay una simbiosis fabulosa. El agua, los minerales y la glucosa sirven como medio de pago. Para una colaboración entre suelo y raíces es absolutamente imprescindible una biología saludable. Un suelo saludable contiene tejido orgánico que se obtiene de hojas, raíces y animales muertos. Estos materiales orgánicos se descomponen en la naturaleza por la microbiología del suelo hasta convertirse en humus. De esta manera se conservan nutrientes para el suelo y la tierra retiene mucho CO2. Por el uso durante años de abono sintético, el humus ha desaparecido de las tierras agrícolas. El humus es comparable a la bacteria de la tierra, almacena la energía que necesitan los microorganismos del suelo para hacer su trabajo. Sin humus va a ser difícil de obtener una recuperación natural del suelo. Durante mucho tiempo se ha pensado que el abono sintético estimulaba la microbiología del suelo porque crecen más bacterias. Pero por el nitrógeno, justamente, están obligados a consumir más materia orgánica que después entra en la atmósfera como CO2. La simbiosis entre planta, hongo y bacterias no es solo una colaboración bonita, es pura necesidad. Sin estos transformadores de material orgánico, nos estaríamos ahogando en materia orgánica. Si volvemos a la pregunta de antes, ¿cómo podemos mejorar el suelo?, la respuesta tiene que ser: las plantas mejoran ellas mismas el suelo. Es decir, en la simbiosis entre planta, bacterias y hongos. Con esto las plantas son realmente las únicas mejoradoras del suelo. Aquí se observa claramente la diferencia entre un sistema de absorción sin y con hongos micorríficos. A la izquierda la planta es totalmente dependiente de la acidez del suelo y el aporte adicional de minerales. A la derecha, las raíces mismas pueden organizar la acidez y la absorción a través de los hongos micorríficos. Esto resulta en una absorción más saludable que se desarrolla perfectamente con los nutrientes orgánicos. Con este sistema natural obtenemos de nuevo un suelo saludable, del cual plantas sanas pueden dar de nuevo frutas y hortalizas saludables. La emisión de CO2 y los valores nutritivos de nuestros alimentos dependen directamente de cómo tratamos nuestros suelos.
Bien, ahí tenemos el video. ¿Qué les pareció? ¿Ya? Este tema lo elegí, Bien. chicos. Lo elegí, chicos, este tema Claro. porque yo sé, es un tema que no, todo, no se conoce, no es muy conocido. Entonces yo les quería dar a conocer justamente esto, porque generalmente tenemos el mal concepto que a veces que la agricultura produce un beneficio, sí, produce un beneficio en cierta forma, porque nos da alimento, produce hortalizas, frutas, etcétera, pero a un costo. ¿Y cuál es el costo de la naturaleza? La muerte del suelo. ¿Ya? El suelo se muere, ¿ya? Y la única forma de poder mantener las hortalizas y los frutos para que crezcan es mediante sustancias externas, agroquímicos, ¿ya? Lo cual genera obviamente un gran negocio para las empresas que los fabrican, ¿ya? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo podemos recuperar y dar vida al suelo? ¿Ya? Primero tenemos que considerar que la salud del suelo está basada en un balance, en un equilibrio complejo entre los macronutrientes, es decir, los nutrientes que están en mayor cantidad, los micronutrientes, y la flora microbiana. Como vimos en este video, las bacterias, algunos tipos de bacterias, ¿ya? Como las rizobacterias, y algunos tipos de hongos, ¿ya? Como las micorrizas, son fundamentales para que las plantas puedan desarrollar sus raíces, ¿ya? Y absorber los nutrientes que se encuentran de manera natural en el suelo. ¿Ya? El conjunto de bacterias y hongos del suelo que aportan la fertilidad y actúan como consumidores del CO2. Es un proceso natural mucho más complicado que simplemente ponerse a tirar abono, ¿no es cierto?, sintético, que está principalmente hecho de nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Ya? NPK, las siglas NP y K son las siglas del nitrógeno, el fósforo y el potasio. Siguiente. 5 acciones que podríamos realizar o promover para regenerar el suelo. Primero, evitar el uso excesivo y prolongado de fertilizantes sintéticos. Hola, profe. Y otros agroquímicos. Hola, hola. ¿Ya? Plantar árboles de diferentes especies. Por ejemplo, recuperar el bosque nativo, ¿ya? Que debido a la deforestación y a los incendios se está perdiendo. Evitar los monocultivos agrícolas. ¿Qué significa monocultivo? Significa que plantar siempre la misma especie, ¿ya? Porque eso agota y contamina el suelo. Fomentar el uso de fertilizantes naturales, ¿ya? Los abonos naturales, y también los biofertilizantes, que este otro concepto que se está desarrollando ahora. ¿Ya? Hay ahora algunas empresas que están fabricando, en cierta manera, no fabricando, sino que criando o produciendo hongos y bacterias que son las bacterias y los hongos del suelo, para que el agricultor pueda reincorporarlos, ¿ah?, a la tierra, debido a que ha muerto, digamos, por el uso excesivo de abonos sintéticos. Evitar compactar el suelo para que los microorganismos puedan respirar. Compactar el suelo significa apretarlo. O sea, la misma maquinaria agrícola, un tractor, por ejemplo, que pasa por entre medio de las plantas y pisa el suelo, esa parte queda comprimida y ahí no crecen bacterias, ni tampoco crecen hongos, ¿ah?, porque le va a faltar el oxígeno. Siguiente. ¿Ya? Y con esto ya terminamos una reflexión para ustedes. Si alguien quiere comentar algo o decir algo, ¿podemos decir que el suelo está vivo? Fundamento. Yo digo que sí. ¿Por qué? En cierto modo también porque está lleno de microbacterias. Y que está Exactamente. lleno de raíces, yo también digo que sí. Yo creo que sí. Exactamente. ¿Ya? De hecho, el video, ¿no es Pero cierto?, que vimos, hablaba y decía, ¿no es cierto?, como título, ¿ya?, que el suelo es un organismo vivo, ¿ya?, que está formado obviamente de bacterias, de hongos, de lombrices de tierra, de insectos, y todos colaboran, todos tienen una pequeña función, ¿ya?, para que el suelo cumpla la función que debe cumplir el suelo. Y acuérdense, todo pasa por el suelo. Todos los vegetales que consumimos, los alimentos, ¿ya?, la misma carne,
la vaca, ¿no es cierto?, necesita consumir pasto que proviene del suelo. Si el suelo es saludable, nuestra alimentación también va a ser saludable, ¿ya? Debemos promover el uso de fertilizantes naturales y no todos sintéticos. Profesor, en el chat también nos Sí. están comentando los chiquillos, y por ejemplo, bueno, a los niños de quinto dice que aún no le han pasado esta materia, y yo les digo que es importante que pongan atención porque así también pueden adelantar su aprendizaje. El Yaciel de cuarto medio TP también nos comenta y dice que el suelo puede estar vivo, pero en poco tiempo más acabará muriendo si se sigue con todas las prácticas que lo dañan. También había un comentario acá de Poler que dice que los ricos están matando el suelo. Eso es lo que nos están comentando en el chat, profesor. Ya, muy bien. También la basura está matando al suelo porque esa es la contaminación que tiene mientras siguen tirando basura. Exactamente, también la basura, ¿ya? Bueno, la basura, hay dos tipos de basura, la basura orgánica y la basura no orgánica, ¿ya? Que es importante destacar eso, porque hay cierta basura orgánica que le podría servir al suelo, por ejemplo, restos de fruta, restos de verdura, ¿ya? Huesos de animales. Eso, Tata tiene una cosa llena de tierra y ahí le ponen lechuga para que le haga bien a la tierra, para que pongan plantas. exactamente. Si se acuerdan, hace unos años atrás, cuando íbamos al colegio, qué triste suena decir eso. Cuando íbamos al colegio, ¿se acuerdan que estaba el invernadero? ¿Ya? Y varios de ustedes seguramente participaron Sí. en ese proyecto y hacían cavaban un hoyo y ahí tiraban los restos de alimentos, ¿ya? Eso sirve, porque eso es materia orgánica que los hongos y las bacterias lo van a transformar en un abono natural para las plantas, ¿ya? Sin necesidad de estar incorporando fertilizantes químicos artificiales. ¿Mm? Esa es una manera de hacer. También las cosas químicas algunas cosas químicas pueden dañar a la tierra. Exacto, por ejemplo, restos de pintura, ¿ya? Solventes orgánicos, ¿ya? Derrames de petróleo, de benzina. Todo eso, claro, puede ir dañando y contaminando. También en el mar que daña a los peces. Finalmente, claro, el agua que pasa por la tierra arrastra todos esos componentes químicos y los lleva finalmente a un río o al mar. Y ahí se ven Profesor, afectados la fauna de disculpe, esas zonas. ¿Sí? para ya ir también finalizando, nos comentan en el chat, por ejemplo, Michael nos dice que las grandes empresas o viñas van a terminar con los suelos, porque, bueno, Michael nos dice, el cerro que uno ve es un cerro que está plantado y no cambió de suelo. Y también Jorge nos dice que el suelo generalmente se contamina de diversas formas. Así Exacto. que eso nos están comentando en el chat. Todos Profesor. han botado muchas cosas en la playa, han botado piedras, han botado vidrios y otras cosas más, y eso daña mucho a los peces y a otras cosas más. Sí, Profesor, dígame. profesor, mire, Escucha. yo acá, donde yo vivo, ya los empresarios grandes también ya están viendo de que lo que usted está indicando es la verdad, porque ya ellos están probando con hacer sus frutícolas más naturales, porque están colocando ya sectores para ir viendo cómo le está yendo con la parte natural y no con lo otro. Entonces yo creo que ellos también están aprendiendo de que lamentablemente si ellos quieren seguir cultivando sus tierras, ya tienen que empezar a ver la parte natural. Ya yo lo digo porque yo lo he visto acá donde yo vivo, ya yo estoy rodeada de muchas siembras, muchas frutícolas, y veo sectores que están con la parte natural y con la otra parte también, ¿ya? Sí.
Qué buena información nos da. Justamente, También hay otra parte ya, que hay, ¿cómo se llaman? Las cosas que hacen dulces, esas cosas, sí, fábrica. Ujú. ya, Ahí el humo también daña la... sí, Profesor, puede dañar el agua, contaminar el agua, y el agua puede contaminar el suelo. Sí, profesor, Profesor, nos sí. preguntan en el chat, nos dicen, Michael y Vicente nos preguntan si todos los cerros con antena no afectan en nada el suelo, si las antenas afectan al suelo. Al suelo. Ajá. No, la verdad es que no hay estudios, ¿ya?, precisos de si las radiaciones electromagnéticas que emiten las antenas podrían afectar la fauna, digamos, o los microorganismos del suelo. No, yo creo que no hay estudios sobre eso. Esto es muy reciente. Así que profe- lo más probable es que sí puede que tenga algún efecto, pero no está científicamente probado. profesor, ¿Sí? ¿por qué si los agricultores saben que esas cosas químicas están dañando toda la siembra, por qué no dejan de hacerlo? Muy buena pregunta, excelente pregunta. Todo tiene que ver por un asunto económico, ¿ya? Los agricultores, ellos cultivan pensando en un negocio, ¿ya? Ellos quieren tener una mayor producción, ¿ya?, vender, que los costos sean más económicos para poder competir con el mercado, ¿ya? Ese es el interés que tienen ellos. O sea, que crezcan las plantas nomás, que crezcan y que crezcan rápido y que den frutos buenos para poder venderlos caros, ¿ya? Y no le importa mucho si eso provoca un daño a la tierra. Pero como decía acá la profesora, ya hay algunos que sí se están dando cuenta que a la larga el negocio les va a perjudicar igual, ¿ya? Porque sus cultivos se van a volver demasiado dependientes de los agroquímicos, ¿ya? ¿Y qué pasaría si de repente las empresas de agroquímicos suben los precios de todos los productos que venden? ¿Ah? Entonces ahí las frutas y las verduras van a subir de precio también, y a lo mejor al negocio se le va a echar a perder. Entonces Profesor, pero todo también terminan, depende de la economía y depende de la conciencia de cada empresario. profesor, pero terminan dañándose ellos mismos porque ganan un momento dinero, pero después si se les daña la tierra, ya no pueden sembrar más y terminan perdiendo ellos. Exactamente, por eso que hay que pensar a futuro, ¿ya? Un Importa buen la tierra, empresario, solo a sí, ellos no un le buen, importa la tierra, le importa a ellos mismos. Además, ni sí, siquiera se dan cuenta cuando botan basura a los ríos, a la tierra y lo dejan todo contaminado. exacto. Estos efectos negativos se ven a largo plazo, ¿ya? No se ven al tiro. Entonces hay a veces empresarios que no piensan en el futuro, piensan solamente en el momento, en ganar plata rápido y listo, ¿ya? Y no Profesor, en el futuro. ¿Sí? le voy a hacer mire, sí, nosotros es verdad, estamos hablando de otro, pero también nosotros somos responsables de que tenemos que cuidar, porque hablamos de tirar basura, pero ¿cuántos de nosotros también a lo mejor hemos hecho lo mismo? También hemos contaminado los mares, las aguas. Entonces es importante que nosotros también tomemos conciencia del poquitito terreno que tenemos acá en nuestra zona, ya donde en la casa que tú vives, de poder cultivar tus propias, ¿cuánto se llama? Tus propias frutas, tu propia verdura, y lo puedes hacer en un pedacito de tierra, cuidándolo, y eso es importante. Entonces, por eso que es importante que nosotros tomemos conciencia de que estamos dentro de un mundo donde también tenemos mucha responsabilidad cada uno de nosotros. Exactamente. Y esa responsabilidad también podemos transmitírsela a los demás, ¿ya? Informándole, aprendiendo nosotros para enseñar también a los demás. Y así crear conciencia colectiva. Ya, Bien. chiquillos, entonces, para ya ir finalizando, porque ahora vienen las charlas de historia, les damos las gracias a todos por participar. Gracias, profesor, también por su charla. Fue muy, muy, muy buena y muy, muy educativa. Así Exactamente. que, así que gracias a todos por estar acá. Ustedes saben, como siempre les digo, es un placer tenerlos a todos conectados acá. Llegamos al límite de la sala de Zoom, que es de 100 personas en algún Ah, momento qué de la bueno. charla. Así que para que estén todos contentos, un gusto verlos a todos, saber
de todos ustedes, así que nos vemos en la próxima charla que es de historia. Pueden ir saliendo ustedes solitos de la sala, quienes se quieren quedar a la charla de la profesora Mari, comienza en 15 minutos más. Y eso, chicos, un gusto Ya. verlo a todos. Dígame, Que Chantal. nos ¿Pueden enviar el link de historia? Lo Sí, enviaron ahora, ya. ahora lo envío, tía Ceci. Sí. Sí, te lo estoy Ya. enviando.